bienvenidos al canal de Educación Profe Arantxa. Desde España este vídeo de Física y Química que dedicamos a los cambios de estado. Hoy concretamente vamos a explicar la condensación. Un vídeo muy completo, lo vamos a explicar desde cero y con una explicación inicial sobre todos los cambios de estado. Que te invito a que veas, además si te gusta me puedes dejar un like, un comentario y lo puedes compartir en las redes y te puedes suscribir de manera gratuita al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Y ahora, atento, que comenzamos. Llamamos materia a todo aquello que nos rodea y que ocupa un espacio. La materia tiene unas propiedades generales como son la masa y el volumen, y también tiene unas propiedades características. Además, se puede presentar en diferentes estados de agregación. Podemos encontrar materia en estado sólido, líquido y gaseoso. Hay algunos elementos que pueden encontrarse en estado sólido, otros también se encontrarán en estado líquido y algunos pueden pasarse de un estado a otro. Eso es lo que se llama cambios de estado. Por eso definimos cambio de estado como una modificación en el estado de agregación de la materia sin cambiar sus propiedades, es decir, al principio y al final vamos a tener lo mismo. Lo único que va a variar es el estado de agregación. Estos cambios de estado se deben a una modificación en la presión y en la temperatura, en una de las dos o en ambas. Y estos cambios de estado son: cuando tenemos materia en estado sólido y lo pasamos al estado líquido, se denomina fusión. Si tenemos líquido y lo pasamos a gas, pues es vaporización. Cuando tenemos un gas y lo pasamos a líquido es condensación, que es el caso que vamos a ver hoy. Además, si una materia en estado sólido se pasa directamente al estado gaseoso, se llama sublimación. Y el caso inverso, es decir, desde el estado gaseoso al estado sólido, se llama sublimación inversa o regresiva. Los cambios de estado, fusión, vaporización y sublimación, necesitan un incremento de temperatura para producirse, mientras que estos otros cambios, que son regresivos, pues es importante que haya un descenso en la temperatura para que se puedan producir. Hoy vamos a hablar de la condensación y definimos condensación como el cambio del estado gaseoso al estado líquido. Ocurre al bajar la temperatura o la presión, es decir, puede ser la temperatura y la presión o puede ser solamente la temperatura. Este descenso en la temperatura lo explica la teoría cinético-molecular, de manera que al haber un descenso en la temperatura, las partículas disminuyen su energía cinética, con lo cual se empiezan a agregar unas a otras. Este fenómeno lo explica la teoría cinético-molecular. Si tenemos aquí una materia en estado gaseoso, al disminuir la temperatura, disminuye la energía cinética de esas partículas que se estaban moviendo. Entonces se van a empezar a agregar unas a otras, se van a empezar como a juntar. De esa manera se van a producir estados más ordenados y se va a pasar del estado gaseoso, en el que las partículas tienen mucha energía cinética, al estado líquido, en el que la energía cinética es menor, las partículas ya van a estar más ordenadas y se van a deslizar unas sobre otras, en ese estado líquido. Esa sería la explicación de por lo que se produce la condensación. Entonces, hemos entendido que tiene que ser bajo unas condiciones determinadas de presión y de temperatura. Vamos a ver algunos ejemplos. Cuando tenemos la niebla sobre el parabrisas de los coches, si vamos conduciendo y pasamos por una zona donde hay niebla, pues vamos a ver que en el parabrisas del coche ese vapor de agua que forma la niebla, pues al contacto con la superficie fría del coche, pues parece como que se va depositando en gotitas. Pues eso precisamente es un ejemplo de condensación del agua. El segundo ejemplo es el rocío. La temperatura del ambiente baja durante la noche y en la madrugada, pues al entrar en contacto ese vapor de agua con las hojas de las plantas o con algunos objetos que se quedan a la intemperie, si se nos queda un coche, pues ese vapor de agua se va a condensar al estar esa superficie fría y va a formar esas gotitas de agua de las hojas de las plantas, que a veces cuando vemos una hoja y vemos unas gotitas de agua
sobre ellas, pues eso es el rocío. Y se ha producido por ese fenómeno de condensación. El vapor de agua de la respiración también es el mismo caso cuando hace frío. Si nos acercamos a un cristal y echamos vaho sobre el cristal, pues nosotros vamos a respirar, pues expulsamos ese CO2, el vapor de agua, y al entrar en contacto con la superficie fría del cristal, pues vemos que ese cristal se empaña. Ese cristal empañado, pues precisamente es agua que se ha condensado. El ciclo del agua es el ejemplo más claro de condensación que siempre se pone como ejemplo. La formación de las nubes en los ríos, en los lagos, en los mares, se evapora el agua y sube a la atmósfera en forma de vapor. Se va condensando luego y se van formando pequeñas gotitas que forman las nubes y luego caerán en forma de lluvia. Pues ese es un ejemplo también de condensación. Si estamos en la ducha y nos estamos duchando con agua caliente, pues hay un vapor de agua en el ambiente y en contacto con los azulejos y con los espejos, como son superficies que están más frías, también se producen esas gotitas de agua, pues es precisamente agua condensada. Y también en las gafas de buceo, si nos ponemos las gafas cuando vamos a bucear y nos metemos al agua, como la temperatura del agua suele ser un poquito más baja que la del exterior, pues esa transpiración de nuestra piel, la zona que se queda de aire entre las gafas y la piel, pues hace que la piel transpire y las gafas se ven por dentro, pues esas gotitas también. Pues también se trata de un ejemplo de donde esas gotitas de agua son agua condensada. Bueno, pues ahora terminamos esta explicación con un breve resumen final sobre los cambios de estado y os dejaré ejemplos de cada uno de ellos. Cambios en el estado de agregación de la materia. Los llamados cambios de estado. Definimos materia como cualquier sustancia con masa que ocupa un espacio y sistema material es una porción de materia que se aísla físicamente para facilitar su estudio. Propiedades de la materia. La materia tiene unas propiedades generales que son masa y volumen y unas propiedades características que son densidad, solubilidad, temperatura de fusión, temperatura de ebullición, etc. Clasificación de la materia. Podemos diferenciar sustancias puras que a la vez pueden ser elementos y compuestos y mezclas que pueden ser homogéneas, también llamadas disoluciones, o heterogéneas. Estados de la materia. La materia se presenta principalmente en tres estados: en estado sólido, por ejemplo los cubitos de hielo; en estado líquido, agua líquida; y en estado gaseoso, que sería el vapor de agua. El estado sólido se caracteriza por tener una masa fija, forma invariable, volumen constante, no son compresibles y no pueden fluir. El estado líquido se caracteriza por tener una masa fija, forma variable, volumen constante, no son compresibles y pueden fluir. Y el estado gaseoso tiene una masa fija, forma variable, volumen variable, son compresibles y pueden fluir. Hoy hemos hablado de los cambios de estado y lo podemos definir como una modificación en el estado de agregación de la materia sin variar sus propiedades. Los cambios de estado se producen al modificar temperatura y presión, ambas o solo una de ellas. En los cambios de estado intervienen sólido, líquido y gas. El cambio de sólido a líquido se llama fusión. El paso de líquido a gas se llama vaporización. Y el paso de sólido a gas sin pasar por el estado líquido se llama sublimación.
Cuando pasamos de gas a líquido lo conocemos con el nombre de condensación y de líquido a sólido es la solidificación. El paso de gas a sólido sin pasar por el líquido se llama sublimación inversa o regresiva. Estos son los cambios de estado con unos ejemplos. Fusión es el paso de materia sólida a materia líquida, por ejemplo, derretir hielo. Vaporización es el paso de líquido a gas, por ejemplo, hervir agua. Sublimación es el paso de sólido a gas sin pasar por el estado líquido, por ejemplo, las bolas de naftalina o alcanfor. Condensación es el paso de gas a líquido, por ejemplo, la condensación del agua en las nubes. Solidificación es el paso de líquido a sólido, por ejemplo, la congelación del agua líquida. Y la sublimación inversa o sublimación regresiva es el paso de gas a sólido sin pasar por el estado líquido, por ejemplo, la transformación del vapor de agua en escarcha. La materia, ya sea viva o inerte, es cualquier sustancia que posee masa, volumen y ocupa un lugar en el espacio. Si observas a tu alrededor, puedes apreciar la diversidad de la materia que nos rodea. Los cambios de estado de la materia se refieren a las transformaciones que sufre la materia de un estado a otro sin cambiar su composición. En esta serie de vídeos explicamos los distintos cambios de estado en la materia. Hasta aquí llegó este vídeo. Si te gustó, pues por ahí debajo me puedes dejar un like, un comentario y lo puedes compartir en las redes. Y te puedes suscribir de manera gratuita al canal, que crece con vuestro apoyo. Mil gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. ¡Chao! Visita la web profearancha.es. Déjame un like si el vídeo te ha servido. Te animo a suscribirte al canal y a dar a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Juntos seguiremos creciendo. Sígueme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. En el canal de Educación Profe Arantxa puedes aprender fácil y ver nuevos vídeos tutoriales todas las semanas. Retos básicos matemáticas los lunes, matemáticas los miércoles, física y química los domingos y test y quiz una vez al mes. Aprende, estudia, practica y aprueba. Con trabajo y constancia todo es posible. Nos vemos en el próximo vídeo.